Muy buenas noches y bienvenidos. Igual que ayer nos íbamos, hoy volvemos. Lo cual es un tanto redundante, pero al menos me apetecía decirlo. Hay que rellenar estos primeros espacios del programa. Para hablar de la actualidad asturiana y española, tengo con nosotros a dos personas con posiciones diferentes, pero ambas interesantes, cada uno desde un ámbito distinto. Tenemos por una parte a Alejandra Nuño, socióloga y experta en branding. Buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Buenas noches. Y por otra parte tenemos a José Quesada, sacerdote anglicano. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien. Nos podemos acercar un poquito más al micrófono porque muchas gracias. Muy bien. Perfecto. Bueno, puesto que disponemos nada más de media hora de programa, vamos a entrar en materia, nos vamos a liarnos y comenzamos con una noticia que publica La Nueva España. El tripartito exige la dimisión de Caunedo y de Gabino de Lorenzo tras la sentencia de Villa Magdalena. Bien. Impresiones generales para comenzar el día, bueno, la noche, en este caso. Que empiece José, ¿no? Bien, empiezo yo, no hay ningún problema. Para mí es un caso más de los muchos que hay y que no se conocen, de casos ocultos, en definitiva, de la corrupción, del mal gobierno, del despotismo con que se gobernó el Ayuntamiento de Oviedo y también el Principado de Asturias, aunque en este caso sea por partidos políticos diferentes. Un caso grave, sin duda, pero estoy convencido de que no será el último y si efectivamente se aplica la justicia y se llega a descubrir todo lo que hay oculto, que como he dicho antes, me parece bastante más que lo que se ve, alguna cabeza habrá que cortar, lo digo en el buen sentido, no como hizo Enrique VIII con sus esposas, es decir, cortar cabezas en el sentido de que tengan que asumir sus responsabilidades. Pedir la dimisión, no sé, como yo de estas cosas mucho técnicamente no entiendo, lo que sí me parece vergonzoso es que el exalcalde de Oviedo, implicado también en otro asunto de corrupción, creo que es el caso Pokémon o algo así, el tema del agua, esté pidiendo liarse o aliarse con cualquiera para desbancar al tripartito, que bien, mal o regular están ahí, no llevan apenas un año, están haciendo lo mejor que pueden o lo mejor que les dejan, porque quedaron muchas cosas tapadas. Eso me parece de verdad vergonzoso, que el alcalde quiera desbancar a este tripartito con una sola finalidad, que todo siga oculto como estuvo hasta ahora. Lo de Gabino de Lorenzo, yo creo que no sé si vale la pena comentarlo. Creo que prácticamente pues sí está en funciones, ni creo que su partido vaya a volver a nombrarlo porque probablemente no gane ni siquiera las elecciones y aunque las ganara creo que sería un error de bulto, ¿no? Gabino de Lorenzo hace muchos años que tenía que dedicarse a tomar sus whiskitos, andar por ahí de tertulia entre los amigos, con sus amigos que también todos conocemos, y retirarse de la política. Gente vieja, gente mayor, más que vieja, podemos aprender las cosas buenas, pero gente que no está al día, que no está actualizada, sinceramente, creo que debería dar paso a otras generaciones. Y cuando digo gente mayor me incluyo yo mismo. Estoy pensando en mi jubilación al frente de una parroquia. Tengo casi 65 años y creo que hay gente que probablemente lo pueda hacer bastante mejor que yo. Ahí queda eso, ¿eh? Ahí queda eso. Bueno, yo lo primero que quiero es agradecer de poder estar aquí con vosotros esta noche. Voy a discrepar. Voy a empezar discrepando en eso de que somos de posturas muy distintas. Yo voy a empezar a abogar y no sé si es una cuestión de ser... No me planteo en ningún momento posicionarme como apolítica, porque sería... Fíjate, yo soy muy comprometida a nivel en general y a nivel político, por supuesto que tengo mi ideología y mis ideales. Siendo cierto que titulares de ese estilo, en estos momentos yo creo que a muchos ciudadanos nos están poniendo en una situación muy complicada. Y hace relativamente poco, veíamos precisamente del tripartito otro titular, en este caso iba en contra de la Iglesia cristiana y no sé qué líos iban a prender, que al final también, fíjate, hace poco estuve ahora en Castropol por un tema profesional y me parece que un periodista del comercio me decía que era toda una mentira. Bueno, en fin, sea como sea, yo lo que abogaría en esa diferencia a la que tú decías al principio es al sentido común.
y lo que tenemos que luchar ahora mismo es por plantearnos qué tipo de gestores deben de regobernar nuestra sociedad, y en este caso Oviedo, y en este caso bien lo indicaba él también Asturias. Y además, fíjate, estamos hablando de dos partidos completamente distintos, el de que hasta ahora regía Oviedo como ciudad, y luego, sin embargo, a nivel regional teníamos otro partido completamente diferente. Y a lo mejor ambos están arrojando ciertos titulares que son realmente indignantes y, bueno, pues complicado. Así que yo insisto, con unas elecciones por segunda vez a la vuelta de la esquina, cuando me parece inaudito que en días como hoy, con lo que estamos viviendo, que estamos saliendo, se supone que estamos saliendo de esa crisis, que tengamos que enfrentarnos a una segunda elección, pues vamos a ver si nos tomamos quizás a lo mejor la responsabilidad que le pedimos a nuestros políticos. Sería algo que como ciudadanos deberíamos de plantearnos, si la responsabilidad empieza por nosotros mismos y exigir a que la gente que nos gobierne, pues desde luego tenga una, no sé, qué tipo de gente nos debería de estar gobernando y qué tipo de gestores nos deberían de estar gobernando, qué exigencias mínimas les deberíamos de pedir. Y también creo, y en eso estaremos todos de acuerdo, que no debemos de caer en esa demagogia tan fácil. Hace poco también, esta semana, veíamos unas imágenes de dos políticos que salían con unos botellines de cerveza en la mano, y bueno, pues a lo mejor debemos de empezar a plantearnos si prima más últimamente la imagen más que el contenido, y si vamos por esos derroteros, yo creo que estamos yendo por mal camino. Yo quería apuntar algo en relación al tema de que el tripartito quiere quitar los símbolos políticos y demás, porque yo creo que eso está muy mal explicado también. Yo, evidentemente, como evidentemente, como cristiano, no puedo, y aunque no fuera cristiano, no puedo hacer otra cosa que defender la libertad religiosa, la libertad de pensamiento, porque si nos quitan esto, libertad de credo y la libertad de pensamiento, entonces, ¿qué queda de nosotros, no? Ahora bien, creo que esto se malinterpreta o con buena fe o con mala fe en el siguiente sentido. El tripartito lo que pretende es lo que tenían que haber pretendido ya desde el gobierno nacional después de la Constitución. José, te voy a apuntar una cosa, perdona que te interrumpa, que eso está fatal interrumpir y seguro que no me va a llamar la atención brevemente, ¿vale? Pero de verdad... Llamada está la atención. Venga, llamada está. Te prometo que no me preocupa, o sea, me preocupa la libertad, me preocupa lo que implica, porque además yo tengo muchísimos amigos y de ambas partes, pero sí, en mi caso tengo muchos amigos bueno, pues que son católicos, y etcétera, y practicantes, etcétera, y demás. Pero es que no voy a perder un segundo en una oportunidad como esta, y perdonar si lo he puesto encima de la mesa, en ir por esos derroteros, porque creo que, te insisto, o sea, con titulares como estos, con gente que están en el paro, con los problemas. Mira, nosotros hace poco tuvimos, yo que tengo, bueno, pues estás todo el día con política de responsabilidad social corporativa, con marcas, etcétera, hay una asociación, una ONG en Gijón que se llama Sin un niño sin cenar. Alucinas de lo que hay en mi propia ciudad. Y eso está pasando, bueno, lo estamos viendo, está pasando en Europa, está pasando en Gijón. Hay niños, hay familias que no pueden darle de cenar a sus hijos. Entonces, señores, vamos a ser serios, vamos a plantearnos de una vez por todas qué es lo que nos tenemos que plantear y dejarnos de perder el tiempo, que es mucha gente quiere que caigamos en estos derroteros precisamente para desviar la atención de lo que realmente nos tenemos que preocupar, que es un sistema educativo, un sistema de ayuda a empresarios, a emprendedores, a gente que pueda estudiar, que pueda salir para adelante, y a políticas serias, que es lo que nos interesa a los ciudadanos de a pie. Es mi opinión. Ahora voy a interrumpir yo. Porque una cosa es la interrupción y otra cosa es quitarme el turno de palabra, querida contertulia. No pasa nada, porque... Vamos a ver, yo sí voy a perder el tiempo porque eso también forma parte de nuestras libertades. Yo estoy a favor de la libertad religiosa, pero no hay que olvidar que España es un Estado aconfesional. Es decir, no tiene confesión religiosa. Y lo que se está haciendo ahora por activa y por pasiva es lo que se hacía en la época de Franco. Es decir, la Iglesia católica, apostólica y romana sigue siendo oficiosamente la Iglesia del Estado. Y yo contra eso, como cristiano y como individuo, como ciudadano, me rebelo. Lo que pretende el tripartito es que todas las confesiones sean iguales y retirar de los espacios públicos todo aquello que haga relación a una determinada confesión religiosa. Porque el catolicismo, queridos amigos, no es una religión. El catolicismo es una de las muchas ramas, de las muchas subdivisiones, si se quiere, del cristianismo. Entonces, eso es lo que pretenden. No quieren echar a la gente. Lo que no tiene que estar en la policía, ni los bomberos, ni la Guardia Civil, ni el Ejército, ni la Legión,
dando escolta a una procesión de la Iglesia Católica ni de ninguna otra iglesia. Es decir, lo que es de Dios a Dios, lo divino por un lado y lo humano por otro. Eso es lo que pretende el tripartito y a mí me parece perfecto. Y no tendría que hacerlo solamente el tripartito, tendría que hacerlo ya desde el Estado. Hay una ley de libertad religiosa que funciona a medias o que no está bien hecha del todo. Y la que hay, la que tenemos, encima no se aplica. Yo tuve, y no quiero entrar para no desvariar demasiado, yo tuve una polémica hace 2 años con el arzobispo de Oviedo que me prohibió, ahí están los medios para verlo, el arzobispo de Oviedo prohíbe a la Iglesia Anglicana celebrar la Eucaristía en la capilla del cementerio porque esta capilla fue bendecida para el culto católico en el año 1943. Eso terminó en el juzgado. Eso es lo que no quiere el tripartito y lo que no creo que quiera ningún ciudadano. El que quiere ir a misa que vaya, a la iglesia que quiera. Pero la iglesia, la religión en las iglesias, en las sinagogas o en las mezquitas. No en la policía, en los ayuntamientos o en el resto de temas civiles. Bueno, me toca reconducir un poquito porque nos la hemos ido conversación porque al final derivamos por un lado y por otro. Bueno, yo no suelo posicionarme y de hecho hoy tampoco lo voy a hacer, que para algo estoy empezando, hay que tomarse ciertas prudencias, ¿no? Pues bueno, a mí me interesa, por eso también decía lo de las opiniones diferentes, no pretendía hacer una diferenciación política, pretendía hacer una diferenciación de tipo de acercamiento a la realidad, que es lo que buscamos en este programa, que cada invitado aporte un punto de vista diferente. Entonces, por eso mismo, y teniendo en cuenta que para mí cualquier tipo de reflexión es interesante, es válida y sobre todo es necesaria, porque la televisión, la radio, al fin y al cabo es un espacio de reflexión. La televisión no va a cambiar el mundo, supongo. La televisión puede ayudarnos a reflexionar. Entonces, por eso mismo, y volviendo al tema, que es un poco lo que nos interesa, me gustaría hacer una pregunta doble. Por un lado, verdaderamente, ¿en qué posición deja a esta noticia al Partido Popular en España? Y ya más aplicando, en España no, perdón, en Asturias, y ya más concretamente para Alejandra, bueno, porque es su campo profesional, ¿no? ¿Cómo afecta esto a la marca Partido Popular? Pues yo es lo que, bueno, tienes razón, nos hemos desviado, y probablemente ya digo que lo he puesto yo en bandeja, pero precisamente, y por supuesto que estoy de acuerdo completamente contigo en la libertad religiosa y la libertad en general, faltaría más. Pero sí que creo que, y vuelvo a insistir, creo que hay unos valores globales que cada día son más globales, que obedecen a la competitividad y al sentido común. Hoy os comentaba fuera de micros que hay un bueno, pues TSK hablaban que acaba de haber conseguir un contrato de 500 millones en no sé dónde, bueno, una de nuestras empresas principales. Y hablaba con muchísimo criterio este periodista, es que me gustó muchísimo, del sentido común. Al final, la imagen, me preguntas de la imagen del Partido Popular, es que vuelvo a lo mismo, o sea, no es por ser apolítica. Yo creo que hoy en día tener casi ideales o tener una libertad en temas religiosos es que queda en el ámbito casi privado, porque por encima de eso ahora mismo tenemos, como tú bien indicabas antes, claro que cada uno tenemos una cierta tendencia, pero es que tenemos que tener una muy clara. Y eso rige cualquier marca y cualquier imagen, que es, vuelvo otra vez a reincidir, el sentido común, y hay unos valores globales que tienen que primar y que tienen que hacernos, a la hora de valorar cómo deja esto a un partido político, es que sinceramente me está dejando igual al Partido Popular o a otros partidos. El hecho es que estas cosas no pueden ocurrir y en nuestra mano está poder decidir ahora nuevamente en las urnas si vamos a seguir valorando más la imagen sobre el contenido. Y insisto, para poder tener unos valores de criterio tenemos que regirnos no a caer en demagogias y en cosas fáciles, sino tener las cosas muy claras de lo que es importante y lo que debe primar a la hora de regir y gestionar una sociedad. No sé si he contestado a la pregunta. Bueno, más o menos, lo que pasa es que eso es de una forma muy... Y eso tiene que ser prioritario. Muy José. Generalizada, muy es que generalizada. no puede haber Pedir el sentido común, otra. pedir el sentido común... Es claro. que a lo mejor el sentido común es el menor de los sentidos. Exactamente, es el menos común de los sentidos, sería ideal, pero es como ahora debemos hacer, pedir que todo el mundo vote con sentido común. Sería lo ideal.
Pero mira, José, tú no estás de acuerdo conmigo, que estamos viendo, lo hablábamos también antes de empezar. Parece, estamos escuchando, para tener esa amplitud de miras, yo pido una amplitud de miras, ¿vale? Tú escuchas cualquier radio, cualquiera, que se supone que están, bueno, los medios no están politizados, pero bueno. ¿Perdón? Sí, lo se sé. supone, he dicho. Hombre. He dicho que se supone. Hombre, pero eso, ¿vale? vamos, eso Bueno, es bien. como suponer que la Virgen Pues María fue escuchas virgen después del parto. bueno, Vamos, pues es que... estamos hablando de diferentes opiniones de tal. Vale, bien. Nunca, jamás estoy escuchando ningún criterio sobre qué van a hacer. Solo estoy escuchando quién va a ocupar el sillón 1 o 2. Y como sigamos en esa dinámica, no vamos a ir a ningún sitio. Y hoy en día estamos en un mundo donde tiene que regir una serie de cosas. Y mira, hay cosas que me parecen, y madre mía, ¿dónde me voy a meter? Pero hay cosas que de la sociedad americana a mí me gustan algunas cosas, como por ejemplo en sentido de ética, en sentido patriótico. A mí me gustan esas cosas. Entonces, sigamos con demagogia, sigamos perdiendo el tiempo y bueno, pues nada, y luego tendremos los problemas que tenemos. Considero que a día de hoy no es nuestros problemas de los ciudadanos de día a día, no lo son. Voy a interrumpir porque me quitan la palabra cada vez. Ya es las buenas que me la quitas. Te voy a perdonar porque eres joven. Hablar del patriotismo americano está claro. Ahora, ¿qué tipo de patriotismo? Habría que matizarlo mucho. Ahora, hablar de la honradez y de otras muchas cosas de los americanos es no conocer a los americanos en general. Pero bueno, a mí los americanos me importa muy poco. Todo eso que tú dices, ese sentido común y todas estas cosas, habría que empezar por cambiar las normas. Habría que empezar por cambiar la ley electoral, lo primero. No puedo estar más de acuerdo. Habría que continuar por limitar los mandatos, como también tienen los americanos. No puedo estar más de acuerdo. Y a partir de ahí, habría que hacer un barrido general con un buen ventilador para quitarnos de encima toda esta mierda, hablando mal y pronto, entonces, que tenemos por viejos políticos. Tenemos muchísimas cosas sí, en común cosas, del sí. sentido común. Pues en eso estamos totalmente de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo. Pero mientras, por favor, no os interrumpáis, que si no. Pero mientras sigan los dos partidos y mientras haya un hombre, los dos partidos, tú lo has dicho también. un hombre, un voto, sí es cierto, pero es que resulta que los votos no valen lo mismo. En la práctica no valen lo mismo y eso lo estamos perfectamente comprobando. ¿A qué te refieres con eso, perdón? Pues me refiero a que un voto no vale lo mismo en Guadalajara que en Asturias, por poner un ejemplo. Eso también forma parte del sistema electoral que tenemos. Eso es terrible. Entonces, hay muchas cosas que hay que cambiar. De luego, limitar los mandatos y luego exigir a nuestros políticos o a los partidos que para admitir a alguien, para presentar a alguien en las listas, que no se conformen con una cara guapa o con un tonto útil, sino que pongan gente capacitada. Porque tú hablaste mucho de gestores y no tenemos gestores, tenemos políticos. Te das cuenta, ¿no?, cómo nos unen muchas cosas. Tenemos políticos y político es sinónimo, desgraciadamente, político es sinónimo hoy en España de corrupción. Porque la prensa también, efectivamente, no cambia el mundo, pero ayuda mucho a crear criterio y a crear conciencia. Un político en España equivale a corrupto, es sinónimo de corrupto. Lo mismo que un cura es sinónimo de maricón. Y digo lo de maricón en sentido... me explico. Digo en sentido insultante, porque no es lo mismo maricón, que es un insulto, para mí me da igual maricón, cabrón o hijo de la grandísima, que ser homosexual. La homosexualidad es una más de las identidades sexuales de los individuos. Tampoco las conozco todas, pero a veces me atrevo a decir que puede haber tantas como hay del blanco al negro, de grises. La identidad sexual, ese es el homosexual. Pero el mariconazo, ese que nos equiparan a todos los curas, ¿debido a qué? Pues a la cantidad de escándalos que estamos viendo todos los días, la pederastia, los abusos, pues eso es. A la Iglesia lo mismo que el político al resto. Es decir, político equivale a corrupción. ¿Qué significa esto? ¿Que no hay buenos políticos? Claro que los hay. ¿Qué significa? ¿Que todos los políticos son deshonestos? No, pero sí son los que ocupan normalmente los primeros puestos. Los que ocupan los puestos de más arriba, porque no, en este país, y es lamentable, no triunfa, no medra, no crece el más capacitado, el más preparado, el más honesto. Medran los más pelotilleros, los más ineptos, los más sumisos, los que dicen sí, buana a todo, los tontos útiles, como digo. Y esto ocurre, voy a comparar de nuevo a la Iglesia, no puedo hacerlo de otra manera, en la Iglesia, y lo mismo que pasa en el resto de la sociedad, porque al fin y al cabo la Iglesia también viene de la sociedad, no es un invento nuevo. Ese es el problema que tenemos. No hay gestores, si hay politiquillos, gente que vive de la política. Y ya que estamos hablando del alcalde de Oviedo, voy a poner
ponlo como ejemplo. El alcalde de Oviedo, y esto no es una cuestión personal, el alcalde de Oviedo tiene 40 y tantos años. Nunca trabajó en nada. No sé si acabaría la carrera de Derecho, pero entró en las nuevas generaciones y ahí estuvo moviendo, siendo el valedor del alcalde, de Gabino de Lorenzo, y nunca ganó tampoco en las elecciones. Iglesias Caunedo llegó a la alcaldía cuando a Gabino de Lorenzo lo nombran delegado del gobierno, que era una forma de darle lo que hicieron con Rita Barberá, de inmunizarlo, porque si no, en aquel momento, hace 4 años, si hubieran tirado la manta, a lo mejor Gabino hoy, en lugar de en Benia, estaba en un pueblo mucho más cercano. Entonces, esta es la política que no hay gestores, hay gente que vive de la política que equivale a vivir del cuento. Y ya no digo más. Siento interrumpir el debate en este punto, pero nos queda muy poco tiempo de programa, entonces voy a hacer... Sí, pasa muy rápido. Esto pasa rapidísimo, hombre. Hay que tratar otro segundo tema, que tiene sección propia, como vamos a ver ahora, muy brevemente, ¿no? Lo que sí os pido, por favor, es que no nos interrumpamos todo el rato y eso, que todas las opiniones son válidas e interesantes, independientemente de edades, profesiones, etcétera. En fin, siguiente sección, por favor. Y después de esta peculiar imagen que llenaba nuestra pantalla, pasamos a tratar un tema triste, preocupante, en el ámbito asturiano, que es el siguiente, que nos trae, en este caso, el comercio. El UCA suspenderá medio centenar de operaciones por falta de anestesistas. En fin, vamos a tener que ser muy breves, como bien he dicho, van a ser unas pequeñas reflexiones, pero ¿a dónde hemos llegado? ¿En qué punto estamos? Pues muy breve. Yo creo que esto es continuación de lo anterior. Es decir, ¿quiénes están gestionando los hospitales? ¿Quiénes están gestionando todo lo público? Bueno, pues políticos, no profesionales. El hospital, este hospital o cualquier otro, pues debería estar gestionado, me imagino, no por un médico, sino por un, yo no sé si tendría que ser un economista o ¿cómo se llaman? Los licenciados en ciencia, administración de empresas, sí, que ahora son nuevos. Pero, de luego, no médico y mucho menos, porque claro, si es un médico todavía los temas meramente quirúrgicos o médicos, valga la redundancia, los entendería, pero un político no entiende de nada, porque es que los políticos, yo llegué a la conclusión que les pasa como a los obispos, yo siempre metiéndome con los obispos, no tienen ni cerebro ni corazón, les quitan la mitra y el báculo y el pectoral y aquello se desvanece por sí mismo. Los políticos no son gestores en general. Entonces, es continuación de lo mismo. Yo no puedo estar más de acuerdo con lo que está diciendo él. Partimos es lo mismo, es la misma base estructural de la que estamos hablando. Por tanto, yo lo único que se voy a diferenciar en lo que él está diciendo, en efecto, es en darle un punto de positividad. Ese punto de positividad, esto no estamos en un régimen militar, es decir, tenemos nosotros la capacidad de decisión. Está en los ciudadanos la capacidad del cambio serio y plantearnos seriamente qué le tenemos que exigir a nuestros políticos. Y para ello tenemos que ser nosotros rigurosos, no podemos pedir rigor si nosotros no estamos aplicando un rigor. Y a lo mejor esa cantidad que no solamente obedece al mundo de la salud, sino que lo estamos viendo, y además especialmente en Asturias, cuántos grandísimos contenedores vacíos de contenido. Y cuántas veces vamos a cosas por estar. Y mira, a veces lo vemos también en nuestro, porque es fácil criticar lo de los demás, vuelvo a lo mismo, ¿no? Al final es un reflejo de nosotros mismos y tenemos que empezar por ese valor del esfuerzo, por ese valor de la disciplina, por quitarnos un montón de complejos, que no pasa nada, que hay que luchar por hacer lo mejor cada día. A lo mejor suena muy simplista, pero hay sociedades, vuelvo a lo mismo, donde eso se valora y donde a lo mejor la palabra empresario no implica algo peyorativo. Y la palabra, es que a veces, tú bien lo estabas diciendo antes, es que decir no sé qué palabra implica no sé cuánto y decir no sé cuánto otra es un respeto hacia un colectivo, en este caso, con una identidad sexual. Vamos a hablar en el siglo XXI, a abrir la cabeza, a plantearnos seriamente qué es lo que nos tiene que regir, a dejar a lo mejor de una forma más interna nuestras
personalismos y nuestros egocentrismos y a realmente tener una amplitud, insisto, de miras, a plantearnos las cosas con un rigor y con una seriedad y con un positivismo, porque ya te digo que tenemos la posibilidad del cambio. Y yo como madre, pues tienes la ilusión de poder educar a tus hijos, o a mi hijo en este caso, y que, bueno, pues que se esfuerce y que valore lo que tiene y que se quite de complejos, porque ya, yo creo que además, sinceramente, hay otra cosa que me cansa profundamente y que no me canso de decirlo, y es que no sé por qué somos también a veces tan críticos con este país. Tenemos un país maravilloso, con un montón de cosas buenas, con gente súper creativa, no todo es malo, la gente joven no es tan, o sea, quiero decirte, y bueno, pues vamos, a lo mejor no es ver la pecera vacía, sino verla medio llena e intentar buscar, pues eso, el sentido común. Vuelvo otra vez a la redundancia que llevo diciéndolo desde que hemos empezado el programa. José, por favor. Volvemos a tocar el mismo tema. Es decir, todo lo que tú planteas es, de luego, ideal. Es que es lo único que puedo plantear. Sí. Pero para solucionar el problema, que ese problema lo conocemos, hay que empezar por el principio. Claro, por uno mismo. Y José, falla, yo lo aplico. ya falla. Sí, pero tú no somos 40 millones de españoles. Bueno, pero por eso ya falla lo esencial. Por favor. Ya falla lo esencial. Hay que acostumbrarse al tema. Yo pido la voz. Falla la educación. Estoy de acuerdo contigo. Tenemos un país que está hablando, educacionalmente hablando, a larga distancia de la España de los años 50 o 60. Yo a veces lo pongo como ejemplo. Un bachiller elemental, que no sé a qué equivale hoy, tenía en los años 60-70 mucha más formación, es decir, tenía más conocimientos que gente que hoy tiene o presume de tener 2 o 3 carreras. Es decir, hoy a mí una carrera ya no me dice prácticamente nada. Entonces, falla la educación. Tenemos unos valores, unos principios que a mí me da dolor verlos. Tú hablas de tu hijo, yo aunque soy mayor y tengo hijos mayores y nietos, también tengo una niña pequeñita que tiene 1 año y medio, y de verdad si algo me preocupa es qué país le voy a dejar, sobre todo desde el punto de vista, de valores. Y de valores. Los valores los puedo dar yo y se los puede dar su madre en casa, pero hay una educación que puede contrarrestar o echar por tierra todos esos valores que tú le puedas inculcar. Y pero tendremos que aportar soluciones, no solamente criticar. Vamos a aportar soluciones, vamos a luchar por ello. Para aportar soluciones están los políticos. Y los ciudadanos, que elegimos a nuestros políticos y exigirles. Bien, claro, y cada 4 años, cambio. Y a ver qué me tiene usted que contar. Dejemos ¿por qué no cambiamos? ¿Por qué no cambiamos? Lo que no podemos es seguir con demagogias, no exigiendo y siendo críticos. Vamos a hablar con rigor, vamos a poner unos estatutos y unos objetivos. Y como en la empresa privada y en el mundo privado. Y desde el positivismo y desde la profesionalidad. Y la profesionalidad no solo se lo podemos exigir a nuestros políticos, empecemos por nosotros mismos. Yo defiendo la mía, yo soy profesional en lo mío. Empecemos por nosotros mismos. Pero está claro... Os digo, y estoy segura, luchemos desde el positivismo, pero si tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina. Y es vergonzoso que haya 2... A la vuelta de la esquina. Hemos visto todos... ¿Y qué nos estamos preocupando? Como todos los partidos buscaron su única... Es decir, su único interés. El pueblo les importamos un pepino. Y esto no se cambia. Pues es lo que te digo, que da igual. Pero que no se cambia. Que da igual el político de turno que estemos escuchando, que es que ya no hay ni ideología, porque de lo único que se está escuchando a día de hoy, una segunda elección, es a ver qué sillón exige. Me voy a sentar. Pues entonces, no hay ideología, no sé si hay ideología, no. Lo que no hay es vergüenza. Vergüenza ninguna, porque a mí me daría vergüenza presentarme como están haciendo todos estos. Mira que yo no me voy a ningún partido. Están todos echándose la culpa unos a otros. Todos son culpables. Pero resulta que el pueblo que votó y les encomendó una función no la cumplieron. Siendo muy positiva, reivindicando esa positividad, yo hoy, por ejemplo, he estado por la mañana en un desayuno muy rápida, y mira, hay gente como, y lo voy a decir, mira, voy a marcar, hay gente que son buenos gestores. Yo, por ejemplo, hay la directora general del IDEP ahora mismo, y lo digo públicamente, lo he dicho esta mañana en otro sitio, y os digo que compartimos esta mañana desayuno, y da gusto. Gente responsable, gente que se está molestando, gente que tiene proyectos encima de la mesa, y ojalá existan muchas Evas Pandos en Asturias y en España. Pero amiga, estos son anécdotas. Es como cuando se habla, oye, que los curas, oye, yo conocí un cura, el cura de mi pueblo, aquel era un cura, ¿qué tal? Ojalá. Que hay gente muy buena, claro que la hay en todas partes, pero el problema está que los que están al frente son los más ineptos. Ojalá lo vean los ciudadanos. Bueno, no lo vemos. Agradezco
Agradezco haberos tenido aquí, me ha gustado mucho, agradezco la pasión con la que habéis defendido los dos. Yo me quedo con las ganas de seguir hablando, porque esto da para largo. Da para largo, desde luego que da para largo. Y en fin, muchas gracias. Y yo agradezco que me llame joven, o sea, lo estoy eternamente agradecida. Yo soy así de sincero. No, por favor, yo encantada. Así que a vos, deje las gafas en casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. a vosotros y, en fin, a vosotros, a ustedes, que nunca me acostumbro a los tratamientos. Muchísimas gracias por estar aquí, otra noche más, y solamente me quedo con una reflexión, que es que, precisamente eso, que ninguna reflexión es una pérdida de tiempo. Todo es interesante si se trata desde un punto de vista crítico, desde un punto de vista positivo, da igual cómo lo hagamos, lo que importa es que pensemos. Os invito a seguir haciéndolo y mañana nos vemos. Muchas gracias.